Bueno, entonces decíamos que tiene que ver esa conexión, ¿verdad? Entonces dice en el segundo numeral que debe de haber un equilibrio entre evangelización y liturgia. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, no existe un antagonismo, o sea, una contraposición entre una cosa y la otra, ¿verdad? Entre la evangelización y la liturgia, sino que una está incluida en la otra, ¿verdad? La evangelización, para que se celebre la liturgia como se debe estar evangelizado. ¿Y evangelizado qué es? Pues acuérdense ustedes que la evangelización empieza con el anuncio del querigma. O sea, con eso empieza la evangelización. Se recibe el anuncio de qué es lo que, el mensaje, qué es la persona de Jesús, qué me atrae de ese mensaje, de esa persona, cómo entiendo yo el tema de salvación. Bueno, todo eso es la evangelización, pero se da en el anuncio. Luego viene la catequesis, que es ya cuando a la persona le interesó ese anuncio de Jesús, que debe ser expresado pues con alegría y esperanza, pues entonces ya la persona pues se forma. Y luego viene, después de la catequesis, viene la parenesis, que lo encontramos con las cartas de Pablo exhortando, ¿verdad? La parenesis es exhortación. Y entonces, ya con esos tres pasos, pues ya viene el tema de la celebración. Yo ya sé que estoy viviendo en la liturgia. Entonces, no se excluyen, sino que las dos se retroalimentan. Vaticano II señalaba que para que los hombres puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados a la fe. Es eso, ¿verdad? El anuncio, descubrir quién es Jesús, qué es lo que hace e ir provocando esa adhesión a él, que a eso se llama fe. Luego, con la catequesis vamos viendo cómo tenemos que ir cambiando nuestros hábitos, que es la conversión, y la exhortación que viene a decirnos pues la forma como podríamos hacerlo. Y dice entonces que la liturgia no agota la vida espiritual de los creyentes, o sea, no es solo eso, también está la oración, los ejercicios de piedad, pero todo eso se puede ir profundizando en el Vaticano II, donde en Sacrosanctum Concilium, que es donde vas dando todo ese desarrollo de la vida cristiana. Expresar la fe, y por eso dice aquí, es el cuarto de los pasos en la formación. Ya primero tenemos el querigma, después tenemos la catequesis, la parenesis y luego la liturgia. Entonces, es bien importante darnos cuenta de eso. En las exigencias es el numeral 3, las exigencias de la pastoral litúrgica, que son muchísimas, la verdad, es que como dice al principio, el tema de la pastoral litúrgica es un tema muy, muy importante, porque confluyen todas las pastorales y al mismo tiempo la pastoral litúrgica retroalimenta todas las otras. Lo primero, dice, lo más importante, que ya lo vimos básicamente en los objetivos específicos y en los próximos, ¿verdad? Lo más importante es hacer participar a toda la comunidad dentro de esa liturgia. Porque esta pastoral va dirigida a los fieles y no solo a un grupo selecto. O sea que la pastoral tiene que ser formada por toda la gente que quiere realmente que toda la humanidad se salve, al menos el grupo eclesial que está ahí. Entonces no va solo a un grupo. Se debe fomentar esta participación a todos quienes necesitan educación y cuidado progresivo de todos los aspectos celebrativos. O sea, como decíamos hace un momento, ¿verdad? El lector
tendría que leer varias veces hasta comprender lo que va a leer delante de la comunidad, ¿verdad? Y tendría pues qué pena, ¿verdad? Pero tendría que saber leer, darle toda esa puntuación para que el pueblo entienda lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Y ese es un aspecto, pero hay muchos aspectos más. Fíjense que sí se preocupan mucho por los acólitos, por ejemplo, que generalmente son niños o niñas, pues a ellos se les dan catequesis para que sepan lo que están haciendo, pero ahí hay algo que yo no sé cómo. A mí me tocó formar a unos acólitos en un tiempo, darles una semana de catequesis, pero no sé si es porque son pequeños, porque todavía no pueden tener clara conciencia de lo que están viviendo. Generalmente están como jugando, como distraídos, y algunos como cansados, como que estar ahí les cansa, les aburre y se les nota en sus caritas, ¿verdad? Todo eso tiene que, porque están en el frente, es inevitable que uno los mire. Bueno, a veces están en una orilla, ¿verdad? Pero casi siempre están al lado del sacerdote. Entonces, todo eso tiene que ser trabajado inmediatamente en todas las distintas funciones que tiene la pastoral litúrgica. Dice que los ministerios laicales en la celebración tienen que ver con las funciones, y aquí es lo que preguntaba Analú, la función de los acólitos, de los lectores, de los salmistas, que ya les digo que como es poesía lírica, debe ser cantada, porque ese es el género literario que está en los salmos. Entonces no debe ser leída, aunque sea entre semana, porque que sea entre semana no quiere decir que se haga de otra manera. Puede hacerse una homilía más corta, entre semana, puede incluso, pues los momentos de silencio no son tantos, pero pueden incluso no haber tantos cantos, porque hay canto de entrada, canto del Señor ten piedad, muchos cantos, pero sin embargo el salmo no se canta. Y podrían sustituirse, porque en lugar del canto de entrada hay una oración de entrada. Entonces se pueden sustituir y sí hacer el salmo cantado. ¿Por qué? Porque el género literario de los salmos es poesía lírica, entonces debe ser cantado, porque así se hizo, fue para eso que se hizo. Y eso debe de preocuparse no solo para solemnidades, ¿verdad? Luego los ministros de la comunión, que deben de tener cada uno de ellos una formación específica. Y uno de los elementos que más directamente influyen en la participación... ¿Ya los recibiste? Ahorita sí. En la participación de todos. No se mira bien, fíjate. Uno de los elementos que más directamente influyen en la participación de todos en la liturgia es sin duda el canto. Entonces los cantos, o sea, el coro, debe prestar atención a las lecturas, debe de acoplarse a los textos que se van a leer, ya sea entre semana o el domingo, ¿verdad? No deben de ser ajenas a ello, a lo que se celebra. Porque si es así, es que entonces la música va por un lado, el coro va por un lado y la celebración va por otro. Y el objetivo de la música, de la celebración, en la celebración, es si ya no hay un momento de interiorización en el silencio, pues es como alimentar la relación con esa presencia a través de un canto que me haga reflexionar, que me permita seguir reflexionando sobre las lecturas que se desarrollaron ese día. Entonces es un factor muy influyente, ¿verdad? El de la música.
La íntima unión de la música con la celebración del día, con el tiempo litúrgico que se está celebrando, ¿verdad? La época, el Pascua, el Adviento, la Cuaresma, con ese, y el tiempo ordinario, ¿verdad? Con los textos del día, son aspectos que necesitan educación y esfuerzo. También hay que favorecer el silencio y la paz en la celebración para fomentar la participación y la interiorización de la comunidad cristiana. El saludo de la paz, que solo es un gesto, no es que yo se lo tengo que dar a toda la iglesia, a toda la comunidad, es solo a los que están al lado, ¿verdad? Porque es una cosa como que se va multiplicando. Los que están de lado, es decir, la idea es que somos una comunidad participativa y entonces a los lados yo doy el gesto de la paz y estos a los lados, y así se va desarrollando la paz, porque eso es lo que nosotros transmitimos, ¿verdad? La paz con ese gesto, saber que eso es lo que estamos transmitiendo. No es pues el tema de estar como diciendo adiós con la mano. Bueno, son los gestos que tienen que educarse, tienen que formarse. Ya que no hay momentos de silencio, que no se fomentan, porque como en momentos de silencio las personas al no estar formadas se distraen. Por eso se han sustituido con los cantos. Vean ustedes que por ejemplo, a las personas del coro se les da primero la comunión y inmediatamente la reciben y ellos ya pues, se ponen a cantar. Y es como extraño eso, ¿verdad? Pero bueno, eso tendría que trabajarlo la pastoral litúrgica. ¿Algún comentario por aquí? Hay otro, no, todo va bien, todo va bien. Hay Todo va bien, gracias. Otro aspecto importante, el significado. ¿Qué es lo que significa cada cosa que yo hago? Lo que se celebra tiene como característica ser misterio. Ser misterio no significa de que es algo que yo no puedo simplemente ni preguntar ni decir porque es un misterio, no tiene respuesta. No. La palabra misterio es que yo no lo voy a abarcar en su totalidad, pero eso no quiere decir que yo no pueda adentrarme. Un misterio no es un muro de retención, un muro que me impide, no es un impedimento. Un misterio es que es demasiado grande y mi mente, mi inteligencia no lo puede abarcar en su totalidad, pero sí puedo intuirlo, puedo acercarme, puedo, pues si lo intuyo y me acerco, puedo entrar en él, aunque no lo abarque en la totalidad, ¿verdad? En primer lugar, esa es la característica de lo que se celebra, el misterio de Dios. Pero ¿cuál es el misterio de Dios? Pues el misterio de Dios, en primer lugar, es que siendo Dios, por amor a nosotros, a la humanidad, quiso Él, por iniciativa propia, darse a conocer, manifestarse, revelarse. Así empieza el misterio de Dios, ¿verdad? Y que esa revelación y manifestación es una ofrenda. Él mismo, Dios mismo, se ofrece al hombre, se dona en comunión con Él. ¿Y para qué lo hace? Pues lo hace para beneficio nuestro, porque ahí es donde se diferencia el cristianismo de la mitología y del paganismo y de otras religiones. Y lo dice el prefacio, nuestras bendiciones no las necesitas. Y el reconocimiento que nosotros tengamos de Dios tampoco le hace falta. Lo dice el prefacio. Quienes lo necesitamos somos nosotros. Entonces es un misterio que se acerca a nosotros por pura gracia, por puro don, por puro amor, por puro deseo que de parte de Él. Fíjense que es importante entender eso y lo dice esta carta del Papa, dice, ¿verdad? Que la cena, la última cena empieza con las palabras de Jesús,
en el Evangelio de Juan, cuánto he deseado comer con ustedes esta cena. Entonces dice el Papa Francisco, no empieza con nuestro deseo, empieza con el deseo de Dios de entrar en comunión con nosotros, de entrar en relación. Y eso es un don. Y dice el Papa ahí también, y no es un don para unos pocos, es para toda la humanidad. El creyente recibe conscientemente, debe ser consciente, y ahí va la formación, ¿verdad? De ese don que recibe y que luego confiesa y expresa en su fe, en ese misterio, ¿verdad? Porque entonces viene a ser testigo de ese amor, testigo de ese misterio, que aunque no lo abarque todo ni lo entienda en toda su complejidad, pero sí entiende que hay un amor incondicional, que no hice nada yo para merecerlo y que sin embargo ahí está, y que se hace totalmente palpable y encarnado en esa cruz, ¿verdad? Por eso dirá el Papa Juan Pablo II, dice, en el grito de dolor de Jesús y su entrega confiada, o sea, su grito de dolor entregado confiadamente al Padre, ahí está la respuesta de todos nuestros sufrimientos, dice. Porque realmente esa es la manera. En el cristianismo no ofrece que no haya sufrimiento, ¿verdad? Ni que haya, pues, dolor. De hecho, el evangelio de hoy, ¿verdad? Vengan a mí los que están cansados. Mi yugo, hay un yugo, pero ese yugo no hay que ponerlo con cosas o con otras personas, sino que con él, ¿verdad? La permanencia, con esa presencia. Y entonces el yugo es ligero y la carga no es pesada, ¿verdad? Porque no vamos solo, esa presencia va acompañando todo el camino. Entonces, por eso, una parte importante de la pastoral litúrgica está en ir incorporando progresivamente a ese misterio de Cristo, que va a ser también el misterio de la iglesia, ¿verdad? Y cómo se va a ir incorporando cada uno de esos, de ese ser de Dios, de ese ser que es amor, de la forma como Él expresa el amor, siendo misericordioso, compasivo, eligiendo, haciendo alianzas, todo lo que Dios hace, ¿cómo lo vamos a ir implementando? Pues con la catequesis. Entonces, ahí es donde necesitamos una formación permanente. Durante la misa dice, las municiones previas expresan el sentido de las acciones. Pero fíjense que ahí tenemos también otro problema, porque la munición es algo muy pequeñito que solo va a expresar con poquitas palabras el sentido de lo que estamos haciendo ese día y de qué se trata. Pero no es otra homilía u otra predicación, no, es simplemente con palabras muy puntuales que va a definir la acción, el sentido de la acción, el contenido sumamente resumido de los textos, tan resumido y sintetizado en 2 palabras, ni siquiera se te debe pasar de una línea, ¿verdad? Para que cuando el texto se lea, yo tenga ya indicios de lo que se va a leer. Y descubrir en esa lectura el valor concreto de los hechos, porque si Dios se revela y se manifiesta, yo debo de ir descubriendo en esa lectura cómo se reveló, en esa perícopa que se lee, yo debo de entender. Fíjense que, por ejemplo, ahorita que empezamos en la semana a leer Isaías, pues Isaías está como los textos han sido muy duros, pero
hay que entender de qué Isaías se trata, y por eso uno ha ido estudiando un poco, ¿verdad? El primer Isaías, que tiene un contexto histórico diferente al segundo Isaías y al tercero, entonces vemos que el primer Isaías es antes del exilio. Entonces vamos a ver al profeta que está tratando con todas sus fuerzas, con todas sus capacidades, de que el pueblo cambie, que el pueblo entienda, es una serie de manera de expresarle, ¿verdad? ¿Por qué debe cambiar? Y entonces vamos a encontrar un lenguaje, pues agresivo, por ejemplo, el de lunes, ¿verdad? Que decía que los ritos, que ya estoy cansado de tanta grasa, que todas las oraciones son solo palabras, porque la gente no cambia en su manera de ser, el tema de la conversión, ¿verdad? Entonces, tenemos por fuerza que saber el contexto del texto que se está leyendo. Y por lo menos el lector tendría que tener esa formación para saber por qué está leyendo lo que está leyendo, ¿verdad? Entonces, las municiones tendrían que tener también, el monitor tendría que también tener alguna idea de lo que va a decir el texto, no solamente sacar literalmente lo que pueda decir el texto, repetirlo, ¿verdad? Debe explicar el contenido e invitar a la comunidad a la vivencia. O sea, ese texto que se está leyendo debe ser vivido. No se leyó allí para solo escucharlo como algo del pasado. Debe ser vivido y debe participar en ese texto. Eso es lo importante de los equipos de animación litúrgica, ¿verdad? Y en toda acción sacramental están gestos y palabras. Esa es otra cosa que hay que ver ahí en la liturgia, ¿verdad? Que el pueblo entienda los gestos. Y la homilía, pues ya vimos anteriormente en la otra sesión cómo debería de ser una homilía, ¿verdad? Ocupa un lugar, no es tan importante, pero no sé por qué se le ha dado tanta importancia a la homilía, porque incluso puede haber una celebración eucarística sin homilía, puede haberla. E incluso puede ser una homilía solamente de 1 minuto o de 2 minutos, ¿verdad? No necesita ser de media hora. Ni tampoco es necesario que en esa homilía se explique toda la historia de la salvación, sino que quedarse con la enseñanza de ese día. Bueno, todo eso ya lo hemos visto un poco, ¿verdad? Y por eso es importante que nos demos cuenta que hay una gran relación entre la liturgia, la evangelización, la catequesis y la celebración. Y que muchas veces, posiblemente, utilizamos otros nombres, ¿verdad? Pero realmente la liturgia es la celebración. Celebramos ahí los misterios de Cristo y eso es la liturgia como un lenguaje especial. Y se llama celebración porque tiene una serie de gestos festivos, sobre todo el hecho de comprender que es Dios que por iniciativa amorosa se acerca a cada uno de nosotros para tener un encuentro. Entonces debe de situarse el lenguaje dentro de esa relación amorosa, ¿verdad? También los signos, también los ritmos que se van dando dentro de esa celebración. De esta manera, la pastoral comunitaria está en estrecha relación con la pastoral litúrgica. O sea, la pastoral comunitaria es como la pastoral social, ¿verdad? Porque se supone que la pastoral social es la que lleva el evangelio a la sociedad. No es solamente de dar maíz, arroz, frijol, no es solo eso, sino que tiene que haber vivido esta celebración y llevarla afuera.
ahí desemboca, porque es en la calle donde desemboca la buena celebración que se tuvo en el templo. Por eso no solo debe de tomarse en cuenta el tema sacramental, sino también tendríamos que tener un poquito acceso a la liturgia de las horas, ¿verdad? Que es otra liturgia que se hace en comunidad y que uno se da cuenta que si lo hace en solitario no funciona igual, porque o lo hace uno muy rápido o lo hace de una manera distraída esperando terminar rápida esa lectura. Entonces tiene un ritmo que se tiene que llevar, ¿verdad? No podemos hablar de un hombre evangelizado hasta que realmente este personaje no celebra la Eucaristía tal como hemos dicho, ¿verdad? Porque forma parte de la iniciación cristiana. Acuérdense que la primera comunión, pues se vive a una edad todavía de la niñez, ¿verdad? Entonces, puede ser que en ese momento tengamos una formación de niños, pero lo triste es mantener esa formación infantil ya todavía en tiempos adultos, ¿verdad? En la vida adulta. Entonces, ese es un puente que tiene que ir llevándose a la comunidad cristiana. Y todo eso es evangelización. Y toda esa información la da Dei Verbum en Vaticano, ¿verdad? Toda la revelación, toda la palabra queda parcialmente reducida si no encuentran su interpretación en el misterio pascual de Jesucristo. Eso lo dice Dei Verbum. Nos hemos pasado 13 minutos. Ya prácticamente nos queda solamente los mismos temas de hacer conciencia de lo que es la Eucaristía, que es básicamente un diálogo entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y la humanidad, donde Dios se revela, se da a conocer, y que a diferencia de otras sociedades y grupos humanos que buscan su identidad en la clarificación de sus fronteras, la comunión eclesial se caracteriza por el tema de la misión y del universalismo, es decir, llevar el mensaje que escuchamos en la celebración litúrgica a todo donde podamos. Y eso es básicamente el mayor servicio que podemos prestar al mundo en relación al Evangelio de Jesucristo. Darle al hombre el sentido, las razones para vivir en esperanza, ¿verdad? Porque ese es el mensaje cristiano. Es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de culto al dolor, al sufrimiento, y a condenar cada uno de nuestros actos, ¿verdad? Sino señalarle cuál es el camino para la construcción de un mundo, ¿verdad? Que es donde se da la salvación en el mundo. Ese es el tema que ahí termina. Y como conclusión dice sobre el tema de la teología pastoral, se puede decir que en la Eucaristía se resume toda la pastoral eclesial. Y ahí está su importancia. Entonces terminamos este folletito y no sé, creo que hay como una propuesta de ver los documentos del Papa Francisco, del último para los primeros, y se empezaría por el que hoy vieron. No sé si ustedes se conectaron a esa lectura de la carta del Papa Francisco. No, no se pudo porque teníamos clase con Vero. No, Pero yo les paso ya vi hace un rato que sí, ya está publicada en Facebook, así que les paso el link. Ay, gracias. Sí, a mí me dio para mucho que la veamos. Pues sería bueno que la viéramos para así ya tenemos una idea de lo que vamos a trabajar dentro de 8 días. Está bien. Porque ahí no tenemos folleto, vamos a tener los documentos y vamos a trabajar los documentos.
Entonces, yo creo que vamos a cambiar un poquito la modalidad y sería de más o menos pasarlo con anterioridad, leerlo si no lo podemos leer todo o poner las partes que debemos leer para tener una clase más participativa. No sé si así les parece. Una especie como de taller. Sí, porque imagínate, es que yo me ponga solo a hablar sobre la carta, pues es más bien que cada quien como una lluvia de ideas, como trabajo, como llevar a la realidad las palabras del Papa. Bueno, me parece. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería primero una lectura y después un comentario, algo así? Sí, sería de que bueno, como ahorita está ese documento que habíamos pensado, pues yo le había dicho a Ana Lu que si le parecía que empezáramos con ese documento que es justamente litúrgico, entonces yo lo había mandado, no sé si se los mandé a ustedes, la verdad no me acuerdo, pero y si no se los mando, ya, y hoy que dieron esa conferencia, que Ana Lu nos va a hacer favor de mandarnos el link y ya tenemos el documento y la conferencia, pues ya podemos empezar algo la semana entrante. Bueno, entonces que nos lo manden porque no la oímos a la conferencia. Sí, no, yo tampoco la oí. Está Bueno, bien, yo sé, mis yo les mando queridísimas, el link. entonces que tengan buen fin de semana. Gracias, Betsaida, igualmente. Y Gracias, entonces, Betsaida. a la orden, que estén bien. Entonces nos Muchas mandas gracias, ¿no? el documento. Yo les mando el documento. Yo, no sé, Ana Lu, si querés cambiarle el nombre al grupo, ¿cómo le vas a poner? Sí, este ya quedó. Doctora, doctora, ¿no? Ya de doctoras casi son. Doctora Betsaida. No, es que ella le ha cambiado el nombre, pastoral bíblica, después le puso teología pastoral. Ahora, ¿cómo podríamos? Papa Francisco. Como o algo. documentos. Documentos. Documentos Papa Francisco. Sí. Y También. entonces ahí les voy mandando los documentos y ahí vamos trabajando. Está bueno, pues muchas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Betsaida. Dios, A chicas. ustedes a la orden. Dios, Dios, Dios. Chao, chao. Se me portan bien.